Entonces, estábamos viendo lo que es el sistema respiratorio. Ya quedamos que del sistema respiratorio va a estar compuesto por lo que es nariz, lo que es faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. Y afuera vamos a encontrar estas bolsitas que se llaman pulmones. Para poder respirar vamos a utilizar algunos músculos como lo que viene siendo los intercostales que están a un lado. Pero el más importante de esos músculos va a ser el diafragma, que es este músculo que estamos viendo que aquí en la imagen se eleva, baja, se eleva, baja. ¿De acuerdo? Eso es el músculo más importante para la respiración, el diafragma. Un favor, ¿alguien tiene activado su micrófono? ¿Lo podría bloquear, por favor? Gracias. Entonces, bueno, eso lo vimos el día de ayer. Después de ahí vimos que la respiración es el intercambio que va a haber de oxígeno y dióxido de carbono. Nosotros inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Eso es respiración, el intercambio que va a haber entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Ahora, la respiración se lleva a cabo por dos movimientos, que es la inspiración, que es cuando inhalamos, y la expiración, que es cuando exhalamos, que podemos ver aquí en esta imagen. Y volvemos a ver lo que les mencionaba del músculo. Este es el músculo del diafragma. ¿De acuerdo? Y dense cuenta cómo cada vez que el diafragma se baja, los pulmones se expanden, y cada vez que el diafragma sube, los pulmones se contraen, se hacen pequeños. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos que el sistema respiratorio va a estar compuesto por nariz, faringe. La faringe se va a dividir en tres porciones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Después sigue la laringe, después la tráquea. Cuando ya va a entrar este árbol o esta rama a los pulmones, se les denomina bronquios. ¿De acuerdo? Cuando ya están dentro del bronquio se llama, para cuando están afuera son bronquios primarios, y cuando ya están adentro del pulmón se llaman bronquios secundarios. Las ramificaciones, es decir, las ramas más pequeñitas de esta división, ya cuando estamos adentro del pulmón, se llaman bronquiolos. Y en cada ramita va a haber un racimo como de uvas, esos van a ser los alvéolos. En los alvéolos es donde se almacena el oxígeno. ¿De acuerdo? Y de nuevo, aquí vemos pulmones, vemos a lo que es el diafragma. En este caso vemos los músculos intercostales que están agarrados a las costillas, como estructuras importantes para la respiración. Recuerden que el músculo más importante es el diafragma. Ahora, el sistema respiratorio se divide en superiores e inferiores. Las vías superiores son las que están fuera del tórax, fuera de nuestro pecho. Va a ser la vía nasal, la faringe y la laringe. Y las vías inferiores es la tráquea, los bronquios, el pulmón, los alvéolos y los bronquiolos. En este caso nada más queda con esos tres. ¿De acuerdo? Bueno, ya hablamos de la nariz. La nariz es el primer órgano que vamos a ver, es por donde entra aire. Y vamos a ver que se divide en tres porciones. ¿De acuerdo? Primero el hoyito por donde entra el aire se llama narina. Y sigue el aire hacia lo que es el vestíbulo nasal, que es toda esta parte derechita. Y ahí se distribuye el aire en cada uno de estos espacios. Cada uno de estos espacios se llaman meatos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener lo que es el meato inferior, el meato medio y el meato superior. Todo ese aire va pasando por ahí y se va acumulando aquí en las caonas, y de las caonas pasa para acá abajo, ¿de acuerdo? Y estaríamos hablando ya a partir de este momento, en esta parte estaríamos hablando de lo que es la faringe, ¿de acuerdo? Ahora, las funciones de la nariz: va a servir para que pase el aire, lo va a filtrar, es decir, lo va a limpiar de impurezas, de cosas sucias. Ya saben, a través del mecanismo del moco lo atrapa, lo envuelve y lo captura. Calienta el aire para que entre aire calientito a nuestras vías respiratorias, a nuestros pulmones, no entre aire frío. Lo humidifica, es decir, lo mete con partículas de agua para que esté lubricado ese aire y no genere ardor al momento de respirar. Sirve para el olfato. Ayuda a la fonación. Fonación es el hablar. Recuerden, por ejemplo, si ustedes se tapan la nariz, no van a hablar igual que cuando no la tienen tapada, ¿de acuerdo? Y además nos da información de sustancias que pueden llegarnos a generar daño. Yo les decía, por ejemplo, si mezclamos el cloro con el formol, con el... ay, se me fue el nombre, no es formol. Ahorita me acuerdo cómo se llama la sustancia esa. Lo utilizan mucho las mamás para limpiar los baños porque es corrosivo, pero no recuerdo ahorita cómo se llama.
Cuando hacen esa mezcla generan bombas químicas, entonces eso puede asfixiar. Cuando las mamás hacen eso, pues se están ahogando en el baño, pero es un referente para que salgan del baño, porque si permanecen ahí pueden llegar a morir, es veneno. ¿De acuerdo? Después vemos la faringe. La faringe ya quedamos que se divide en tres: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. ¿De acuerdo? La orofaringe también se puede llamar bucofaringe, o bucofaringe se puede llamar orofaringe. Tienen los dos nombres, ¿de acuerdo? La parte media hace referencia a que están en la parte de la boca, ¿de acuerdo? De ahí lo más importante es de que vamos a encontrar las amígdalas. Vamos a tener dos, que son las palatinas y las linguales. Y las palatinas son las que se extirpan, es donde se hace la amigdalactomía, ¿de acuerdo? Y bueno, igual ayuda para la voz y es un paso para el aire, ¿de acuerdo? Aire y alimentos. Bueno, después vemos la laringe. La laringe sigue después de lo que es la faringe, la laringofaringe. Y vamos a encontrar que ahí vamos a tener tres cartílagos que son de gran tamaño y son los más importantes, que es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. De aquí, la epiglotis va a ser lo que está representando esta imagen: separa los alimentos del aire. Como tenemos el mismo conducto, de color azul es por donde va a pasar el aire, y de color rosa que está atrás es por donde pasa el alimento. Entonces, si nosotros estamos hablando y al mismo tiempo estamos comiendo, vamos a necesitar aire. Entonces, cuando respiremos, inhalemos y traguemos, podemos provocar que la epiglotis esté abierta y pase el alimento hacia la tráquea y nos estemos ahogando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la epiglotis es una puertita para separar alimento de aire. Cuando nosotros comemos, se cierra la puertita y no deja pasar ese alimento a lo que viene siendo la tráquea. Pero cuando nosotros respiramos, abre la puertita para que pase el aire hacia lo que es la tráquea y podamos respirar, ¿de acuerdo? También otra cosa importante de la laringe es que es denominada la caja de la voz. Es denominada la caja de la voz o es llamada la caja de la voz porque otra de sus funciones es la de producir el sonido para poder hablar, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo requerimos para poder hablar. ¿Qué es lo que pasa con las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales son como especie de... no sé si en algún momento de su vida han llegado a jugar con una hoja que se la ponen entre los labios y le soplan a la hoja y se escucha como un silbidito. Algo así funcionan las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa por esas cuerdas vocales, las hace vibrar y es lo que genera el ruido, ¿de acuerdo? Gracias a que pasa por ahí ese aire podemos generar los sonidos para poder hablar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso pasa en la laringe. Ahora sí vamos a empezar a ver todas estas laringe, faringe, nariz son las vías superiores. Ahora nos vamos a ir a las vías inferiores. Vía inferior, primera vía inferior es la tráquea. ¿Se dan cuenta? La tráquea es todo este conducto, mide 11 centímetros aproximadamente y 2.5 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Y su función va a ser que pase el aire de lo que es la laringe hacia lo que es la tráquea y de la tráquea hacia los pulmones. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Esa es la tráquea, ¿de acuerdo? Bueno, después de la tráquea vamos a encontrar esta es la tráquea y vemos que se abren. Es como si fuera una especie como de planta. Este es el tronco de la planta y esas son sus raíces. La primera raíz se va a llamar lo que es un bronquio primario, ¿de acuerdo? Son los bronquios principales, es antes de que entren al pulmón. Vamos a tener dos bronquios, el derecho y el izquierdo, para empezar. Vamos a tener bronquio primario y bronquio secundario. El bronquio primario es el que está todavía fuera del pulmón, todavía no entra. Y el bronquio secundario es el de cuando ya entró, es esta rama ancha, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un bronquiolo? El bronquiolo son las mini ramitas, estas ramitas que están así colgando, que son como las raíces más pequeñitas, más delgadas, son los bronquiolos, ¿de acuerdo? Cuando el bronquio primario está fuera del pulmón se va a llamar extrapulmonar. Cuando está dentro del pulmón, el bronquio secundario se llama intrapulmonar, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirven los bronquios? Nada más sirve para que pase por ahí el aire hacia dentro de los pulmones, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vemos otra imagen de los bronquios y ahí podemos ver cómo se ven los alvéolos, ¿de acuerdo? Y los
aquí está lo que es la tráquea, bronquios. Estos alvéolos están vascularizados, es decir, tienen capilares, que es donde se hace el intercambio de oxígeno. ¿De acuerdo? Ahí se alcanza a ver eso. Bueno, ahora vamos a hablar del pulmón. El pulmón vamos a tener dos pulmones, el derecho y el izquierdo. Del lado derecho vamos a tener lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo, como está aquí el corazón ocupa parte del lugar del pulmón. Entonces, del lado izquierdo solamente vamos a tener dos lóbulos, que es el lóbulo superior y el lóbulo medio, no hay lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que nosotros lo podemos, perdón, no hay lóbulo medio. Al momento en que nosotros lo escuchamos, lo podemos escuchar con el estetoscopio, lo que vamos a escuchar es el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior en el lado derecho, y en el lado izquierdo nada más vamos a escuchar lóbulo superior y lóbulo inferior, nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok, No, sí, muy bien. gracias. Después de aquí vamos a ver, esto es muy importante, ¿de acuerdo? El pulmón, recuerden que todas las estructuras que hemos visto, quedamos de que están cubiertas por capas, son como tipo cebollitas. Las capas que tienen sirven para proteger, es como una cebolla, cada vez que yo corto la cebolla voy a ver que tiene muchas capas, algo así pasa con nuestros órganos, tienen capas que nos protegen para que el órgano no sea dañado. Entonces el pulmón va a tener una cavidad pleural. ¿Qué es la cavidad pleural? Es sus capas que lo protegen. Va a tener una cavidad pleural parietal, que es la que está más hacia afuera, y una cavidad parietal, una cavidad visceral, perdón, que va a ser la que recubra el pulmón ya adentro, ¿de acuerdo? Y el espacio que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral se va a llamar cavidad pleural, ¿de acuerdo? Esa cavidad pleural, dentro de ese hueco, dentro de esa separación que hay entre la pleura, esta es la pleura, esto que estoy marcándoles aquí, es la pleura visceral, es la que está conectada al pulmón. Esta que está aquí afuera es la pleura parietal, es la que está fuera del pulmón, o la parte más externa, se podría decir, la capa más hacia afuera. Y en medio va a haber la cavidad pleural. En la cavidad pleural va a haber líquido que ayuda a mantener lubricado este pulmón y puede expandirse y regresar a su forma cuantas veces quiera. Ok, va a suceder algo. Esta parte de aquí es el mediastino, es donde va el corazón. Bueno, va a suceder algo. Cuando, por ejemplo, a un paciente lo asaltan y sufre daño la pleura se rompe. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón? El pulmón intenta protegerse y sucede algo que se llama colapsamiento. El pulmón se hace pequeño, se cierra. Entonces ya no está del mismo tamaño, y como no está del mismo tamaño la bolsa, ya no puede recibir la misma cantidad de aire y la persona empieza a sentir que se ahoga. Mientras más pequeño es el pulmón, más dificultad respiratoria va a tener nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la pleura, esta bolsa que lo está recubriendo, se lesionó. Entonces, cuando sucede eso, podemos tener algo que se llaman neumotórax, hidrotórax o hemotórax. ¿De acuerdo? Todos terminan en tórax. ¿Qué es eso? Neumo es cuando es por aire. ¿Cuándo sucede por aire? Por ejemplo, cuando chocan y se pegan con la bolsa de aire en el pecho, el pulmón se golpea, entonces se hace pequeño y la pleura permanece del mismo tamaño y se empieza a llenar de aire. Eso puede generar un neumotórax, ¿de acuerdo? El líquido pleural puede salirse de su espacio o tener de más, y también va a generar lo que es el hidrotórax, que es cuando hay agua. Y el hemotórax es cuando hay sangre. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un neumotórax porque aquí hay aire y se dan cuenta el pulmón se está haciendo más pequeño. Entonces esto es pulmón colapsado y hace que no puedan respirar, se le va a dificultar respirar. ¿De acuerdo? Va a presentar algo que se llama ya sea apnea, que es el cese de la respiración, o disnea, que es dolor al respirar. ¿De acuerdo? Entonces está la cavidad. Aquí vemos otra imagen y vemos lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Dudas? ¿No hay dudas? Ninguna. Ok. Enter. Bueno, esta es la explicación de esa diapositiva. Dejen cierro esto. Eso es en relación a lo bueno, las estructuras que componen el sistema respiratorio. Ahora les voy a explicar, permítanme, déjenme encuentro. Ok.